heavy metal o el metal, la música de una juventud insatisfecha, de una juventud que empezaba a rebelarse contra un mundo que estaba ahogándose en la política y en los patrones que una sociedad marcaba. Se podría decir que los primeros vestigios de su existencia se encuentran en la época de la posguerra, cuando ya comenzaban a circular en Europa y Norteamérica textos y panfletos que resumían un descontento general y una nueva postura frente a la vida diaria y las estructuras del poder. En esos años, el mundo empezaba a cambiar, y especialmente en Norteamérica y Europa, la vida ya no sería igual. El título heavy metal proviene, según el historiador Ian Chris, de un lenguaje muy liberal, en donde heavy sería el sinónimo de potente o profundo, y el metal describiría un estado de ánimo como la pesadez y el hecho de sentirse insatisfecho de la vida. El metal, como estilo musical concreto, emerge como forma prototípica con la legendaria banda Black Sabbath. Una banda que se embarcó en una búsqueda hacia un rock más pesado y de carácter gótico para expresar el dolor de la vida moderna a través de muchas metáforas. Su tendencia ocultista simboliza la vida en términos de lo eterno y lo ideal, mientras que su sonido oscuro y ambiental le daba significancia real e inmediata. La función resultante entre la generación bohemia y una raíz mórbida dio origen a las primeras experiencias reconocidas como el metal. Las influencias del heavy metal fueron muchas. Entre ellas, podemos apreciar lo que es un sentido lamento del blues. También el majestuoso sonido y estructura de las obras clásicas y la emergente cultura opuesta al rock pesado. Black Sabbath se apartó del camino del rock clásico para componer lo que puede ser la primera muestra tangible del metal, un tipo de música técnicamente influyente, debido al novedoso uso de las guitarras y las armonías, que daría el comienzo de un género que hoy en día lleva más de 3 décadas de desarrollo y que hasta ahora no ha dejado de crecer y enriquecerse. Habiendo nacido a partir del blues tradicional, el metal más antiguo se mantuvo siempre dentro de esos marcos con una dualidad existente en Black Sabbath y Led Zeppelin. La estética que se desarrolló revela lo que es el arte de convertir el ruido y la violencia en una música atractiva. Esto se logró de una manera muy trascendente durante la década de los 80s y 90s. Estas bandas primitivas fueron apaciguándose un poco, esto dándole cabida a una transformación general de lo que sería el heavy metal a través de nacimientos de nuevos géneros, agregándoles ingredientes totalmente nuevos, cosa que hizo nacer el thrash metal. Este tipo de música fue conocida en el viejo continente como underground. Luego, fue ahí donde comenzaron a proliferar cientos de bandas de heavy metal y el nuevo punk metal, o denominado thrash metal. Estas 2 décadas dejaron bandas que transformaron este género, pero al mismo tiempo lo hicieron crecer. Bandas que hoy en día mueven gigantes masas de personas. Conforme a los años, se hicieron una gran cantidad de subgéneros provenientes del heavy metal y el thrash metal, como lo fue el black metal, death metal, el new metal, también las mezclas del metal con el hardcore, que de ahí vinieron hasta la actualidad, lo que sería el metalcore, entre otros. Actualmente existen 35 subgéneros, de los cuales los principales y más conocidos son death metal, que se caracteriza por su extrema brutalidad. Los guturales son generalmente ásperos
y frecuentemente incomprensibles. Death se deriva de la necesidad de buscar un término que describiese con acierto la intención extrema del género, ya que la necesidad que había para ese entonces era transmitir la furia, el enfado, a través de los instrumentos musicales. Este género es extremo por excelencia del metal. Black metal es el género más extremista, debido a su naturaleza violenta. Este género incluso ha recibido rechazo por algunas comunidades metaleras. Los músicos tenían una actitud misantrópica, anticristiana y oscura. Se dio a notar por la quema de iglesias y asesinatos, además de que empezó el maquillaje blanco con negro, dando la apariencia de un cadáver. Rovira es una banda actual del heavy metal. En el 2015 comenzó como una banda de rock alternativo pesado, que tocaba covers en eventos pequeños. Conforme fueron creciendo los integrantes, les empezó a interesar el género del metal, por el espectáculo que transmitían en el escenario, por la energía y la euforia que genera tocar este tipo de música. Los integrantes de esta banda son, en la voz, Ángel Prisciliano, en la guitarra y voz, Javier Rosado, en la batería, Gustavo Rosellón y en el bajo, Rafael Sepúlveda. Al reunirse un pequeño grupo de amigos en la secundaria y darse cuenta de que tenían gustos similares, decidieron crear Rovira. El nombre de Rovira proviene de una deformación de la palabra Monrovia, la cual era la calle donde ensayaban en sus inicios. Conforme el paso de los años, Rovira fue consiguiendo eventos más grandes, llegando a tocar en lugares como La Comandancia, el Multiforo y lugares en la Ciudad de México conocidos por tocar rock pesado y heavy metal. Gracias a esto, decidieron empezar a grabar su primer disco y a producir su música de una manera más profesional, componiendo canciones como Aquí Rude y Pie del Oeste, inspirándose en bandas como Lamb of God del género groove metal, Anthrax de thrash metal, Parkway Drive de metalcore y Whitechapel de deathcore. Para conocer más a fondo a la banda y sobre el heavy metal en México, uno de los integrantes de Rovira cuenta su experiencia. Muy bien, ¿por qué surge Rovira? Pues Rovira empezó nada más como un proyecto casual, una banda así nada más, vaya, de covers a la que me invitaron cuando yo entré a tercera secundaria. Me hice amigo de mi ahora co-guitarrista y en cuarto de prepa nos salió el callo de hacer nuestra propia música. Empezamos como pues cualquier banda amateur haciendo lo que nos gusta llamarle rock chilango, que pues es típicamente, tú sabes, guitarritas Fender o Gibson y la camisita abierta con la corbata guanga, cantando sobre amor y desamor y todas esas cosas, hasta que nos dimos cuenta que pues ya era algo demasiado utilizado aquí en México. Y pues en ese entonces a mí me empezaba a gustar muchísimo el metal. No estaba tan entrado como lo estoy ahorita, pero empezó a llamarme mucho la atención. Entonces comenzamos a orientarnos mucho a ese género. Tuvimos problemas con un baterista y pues tuvimos que dejarlo ir, pero llegó uno que era todavía más metalero que el anterior, porque el anterior quería seguir haciendo pues rock alternativo, dejémoslo así. Ahorita es como
¿cómo decirlo? Una acumulación de 4 gustos metaleros diferentes. En mi caso pues es mucho de la parte del core, del groove, del death metal. Por parte de mi baterista es mucho de progresivo y mucho más técnico que el resto del grupo. El bajista aporta como la parte de los oldies a la banda, porque le gusta mucho pues el metal en sus inicios, le gusta mucho Judas Priest, le gusta mucho incluso Deep Purple, que ya ni siquiera se considera metal. Y a mi vocalista, que le gusta mucho el metal alternativo y la parte más como sensible en cuanto a la música. ¿Cómo ves en el futuro a Rovira? Pues lo que yo busco con Rovira es principalmente popularizar el metal aquí en el país, porque pues sí está bastante, digamos, descuidado en el, digamos, punto de vista artístico. Es como combinar toda esa como diferencia de subgéneros que tenemos entre los 4 miembros de la banda, para pues ver si sale algo nuevo, porque siempre puede salir algo nuevo, hacer una combinación rara entre las cosas. ¿Cuál es tu propósito con la banda, con Rovira? El principal propósito que tenemos es popularizar el metal en México, porque pues ya bien expresado, sí es algo que está casi muriendo aquí. ¿Cómo ves el futuro del metal? Mucho más evolucionado de lo que es ahorita, incluso no podría deducir que lo que estoy escuchando es metal si me dieran a escuchar una canción de 30 años después a partir de este momento, porque pues sí es un género que sufre demasiados cambios con el tiempo. El estilo de hacer la música cambia, surgen muchísimos subgéneros, porque pues es bastante conocido que en el metal abundan los subgéneros. Por ejemplo, ahorita los subgéneros como de vanguardia, post-hardcore, que involucra pues ya instrumentos digitales, que involucra percusiones, sintetizadores digitales, etcétera. Está lo que es el core, y los géneros del core, el deathcore, el metalcore, el grindcore, todos esos géneros que se van derivando de la creatividad y representación que cada persona le va dando al metal. Se van formando nuevas mentes y muchísimas maneras nuevas de representar y de plasmar lo que se vive, digamos, emocionalmente en esa época. ¿Cómo está posicionado el género de metal en México hoy en día? En México el metal es demasiado desconocido, por así decirle. En general porque la cultura mexicana está acostumbrada mucho a pues, las letras románticas y a las canciones suaves. Es popular, hay festivales, pero usualmente no es por las bandas de metal. Un ejemplo es el Hell and Heaven. En ese evento hay muchísimas bandas de metal extranjeras que van a atender ese festival. Está Testament, está Killswitch, está Marilyn Manson, pero la gente mayormente va por Deep Purple. El metal es pues mucho más popular, donde se puede industrializar y donde se puede relacionar. También va directamente relacionado con la violencia que se ha vivido en varios países, con la violencia que se ha vivido, por ejemplo, en Alemania, en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, en Islandia, en Estados Unidos. Es como directamente proporcional a la sangre que tiene cada país, por así decirlo. En la actualidad, el heavy metal sigue su camino, pero gracias a todos los subgéneros, es casi imposible que vuelva a brillar como sus inicios. Pero las bandas como Rovira van dejando una identidad, una nueva forma de vivir y apreciar la vida con otros ojos.